a leer. Ese es nuestro convencionalismo. Los judíos y los árabes leen de otra manera, y los chinos también escriben de otra manera. Nosotros escribimos de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces tenemos que saber que esa es una manera normal que nosotros podemos leer. Eso indica, digamos, una determinada utilización del espacio, ¿no es cierto?, para tener, porque tenemos, qué sé yo, un aprendizaje cultural de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a ver ahí es la hora. Tal, el nombre, el año de realización, etc. Y una pequeña, 2 líneas, tienen que ser sucintos, si no, no se entiende nada, 2 líneas o una línea, ¿ya? Sobre de qué se trata el suprematismo o el movimiento de tal o el cual o el cubismo. 2 o 3 palabras claves, nada más, ¿ya? ¿Y de qué se trata el cuadro? O sea, ahí puede estar el nombre del cuadro, que puede ser muy decidor para ustedes. ¿Sí? Hasta ahora no encuentro el nombre del cuadro. El nombre del cuadro Whatever. es fácil. Bueno, eso. Autor, año de realización. ¿Ya? Después yo tengo ya los elementos que componen esta composición. Entonces, he utilizado, ¿ya? No, a ver, ¿cómo es que he sacado compositivamente esa información del cuadro? Es decir, he seguido unas líneas generales básicas, ¿no es cierto? He partido de la mitad para los lados, o a este lado le he desdoblado, o a partir de un eje de simetría le desdoblé, le hice tal cosa. O sea, un poco lo que yo quiero es que ustedes vayan efectuando una memoria de lo que ustedes estaban haciendo, de por qué transformaron esos elementos en tal, ¿no? Ahí el André tendrá que decir el por qué y cómo lo hace. Nuestro lenguaje es el lenguaje visual, es decir, yo cojo y dibujo y digo, bueno, este de acá, este plano, le pasé acá y dibujo el otro plano en esta parte de acá, ¿no es cierto? El otro le hice así, al otro le aplasté, al otro le giré, y por lo tanto se consiguen una serie de planos. O el marco, por ejemplo, dice, yo agarré y le ondulé, ¿no es cierto? Y además pensé que ese era un espacio demasiado alto y por lo tanto pensé que podía tener subespacios en la parte inferior, etcétera, ¿no es cierto? O sea, ustedes van explicando cuáles son sus argumentos para modificar esa obra de arte que es bidimensional, cómo ustedes hicieron posible, ¿no es cierto?, que esto se empezara a entender como un espacio arquitectónico de recorrido. Todos tienen sus muñequitos, no me vengan con tonteras. El que no tiene muñecos, cero, porque este es un espacio arquitectónico, ¿ya? O sea, uno imprime 20.000 figuras si quiere, les pega así de un lado del otro, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que la Dome el año pasado les hacía todas de acetatos, tenía un montón, es una bailarina así, la otra sentada, la otra parada. La Pame tiene de plástico que ha comprado Juan Marcelo. Todos tienen que tener la escala humana, si no, esto no se entiende. Esto no es para perros, esto no es para dinosaurios, ni para tiranosaurios, ni nada. Esto es para seres humanos, ¿ya? Podrán entrar perros si son animales domésticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, ustedes tienen que saber que todo este espacio, ustedes tienen que tener la información. ¿Qué más? Dijimos, una implantación, una vista desde arriba y mínimo 2 fachadas. La escala es 1:50, a excepción de casos excepcionales que han justificado el uso de una escala diferente.
pero todos los demás tendrán escala 1,50. ¿Ya? Este es un espacio de uso, que quiere decir que no es ni un hospital, ni una casa, ni nada que se le parezca. Elementos que tienen diferentes cualidades de luz, de sombra, cualidades de claridad, de oscuridad, etc. Es decir, tienen cualidades porque son espacios arquitectónicos. Tienen elementos de la arquitectura, como vigas, columnas, paredes portantes, puertas, ventanas, escaleras o rampas, accesibilidades. Esos son los elementos de la arquitectura. ¿Ustedes reciben teoría? Bueno, pero ¿sí les comentaban cuáles eran los elementos de la arquitectura? ¿Quién les dio? ¿Qué les dijo? Punto, línea, plano, ¿no es cierto? Columnas, etcétera. Todos esos elementos tienen que estar presentes en volumen en el espacio que ustedes están creando. O sea, no estamos haciendo cualquier cosa, estamos haciendo espacios arquitectónicos. ¿Ya? Entonces eso tiene que estar explicado. La parte de aquí abajo, como les digo, 6 centímetros en rojo, ¿ya? Porque ese es nuestro color. Eso. Aquí está lo que la PA me ha puesto. Por favor, a Carlos David le va a tocar cobrarles a... Pero sí faltas de ortografía. Por Dios. Ah, sí. Estoy enseñando ya. Profesora María Dolores Montaño, nivel 1, paralelo 3, taller de arquitectura. Autora Pamela, J. Pamela, ¿qué es? Joana Pamela Bravo Che. Che, ¿de qué? Ceciliata. ¿Ah? Ceciliata. ¿Ya? Entonces ahí van explicando, utilicé 2 módulos en gradación, el color, ¿por qué lo puse así? ¿No es cierto? Corresponde al color de Malevich. ¿Qué era para Malevich el color? Esas son cosas que, bueno, no voy a explicar acá, pero que leo en alguna parte y que algo me ha de haber dado. Por algo le puse así, ¿no es cierto? Entonces, no me estoy inventando las cosas, sino que estoy, digamos, recreando a partir de una pintura un espacio arquitectónico. Ya. ¿Qué más? 6 centímetros en rojo, con el nombre acá abajo, ya. Y acá voy a poner la escala, la misma que corresponde al otro. Como les dijo el Juan Carlos, una cosa que me pareció interesante, porque podría ser bonito, la cartulina no necesariamente tiene que tener, o sea, puede tener el formato, pero dice, puede estar perforada o puede estar levantada por algún lado, o puede estar desdoblada. Si vieron un poco lo que hizo, ¿no? Ahí al lado, es decir, puede estar recortada en una parte y ahí está, qué sé yo, la planta en una escala más chiquita, etcétera. ¿Ya? Pero la escala de las personas que podemos cambiar. Sí, bueno, si es que las ven que son muy grandes, pueden cambiar, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes y de cómo diseñen la hoja, porque eso también es súper importante, la presentación. La presentación hace que ustedes tengan mención o que sean absolutamente ignorados, ¿no es cierto? La manera de presentar las cosas es muy decidora del trabajo, ¿no es cierto? Entonces esas cosas son las que yo tengo que cuidar, ¿no? Por ejemplo, este muchacho sigue haciendo cosas como recortadas con las dientes. Hay que cuidar la presentación. Este otro chico, ve, no ha lijado, ¿no es cierto? No le ha puesto a lo mejor un barniz para que la pintura no chupe y entonces claro, tiene unos bordes horripilantes. Entonces lo que tiene que hacer es, o a lo mejor agarrar como hacemos, no sé si han visto ustedes los muebles, cuando trabajan los muebles de Hogar 2000, los muebles de cocina, ya, son de esta madera muchas veces, o de MDF, ya.
¿qué es lo que pasa? Les ponen encima una chapa o de madera, de laurel, de tangaré, de lo que sea. ¿Sabe lo que es una chapa, no es cierto? Una lámina muy finita, ¿no? De madera sólida, ¿ya? Pero esto queda con estas líneas, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Unos adhesivos o unos pedazos de fórmica que se adhieren y se les pega lateralmente para que esto quede perfecto, es decir, para que no se vea esto horripilante, mal terminado. Entonces, eso recomendaría al André que a lo mejor lo que haga es pegarle, en vez de pegarle unas tiritas negras para que le quede todo pintado de manera regular, ¿ya? Es decir, que quede bastante sólido. Estos, por ejemplo, ven, el amarillo, ya. Entonces, no sé si agarrar, coger, sacar esos palitos y volverle a poner palitos de balsa, ¿no? El material por el material sin pintar. Digo yo, puede ser importante. Ahora, el André, es que lo mal pintado se dañó todo. Y tenías ¿te acuerdas que te dije que solo hagas con sistemas constructivos de planos? Sí. No me hiciste caso. A ver, este chico tiene que venir y subir por aquí para acá, ¿no es cierto? Si no, no puede acceder. Tiene que tener una rampa de aquí hasta acá, ¿ya? Este es su descanso y de aquí tiene que tener otra rampa que suba acá. ¿De acuerdo, André? Y con eso está resuelto tu tema de accesibilidad hasta el tercer piso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces eso es lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Porque si no... pasa personas. Tengo que saber dónde está la escala y Por eso aquí. no sé. Entonces te toca hacer otro para acá. Sí, eso estaba pensando. Este, por ejemplo, Es que no, ya creo que voy a cambiar ya. tienes que agarrar y ponerles a estos. Que me Yo, va a tocar hacer un nuevo. Te dije. O córtale uno de estos. sácales a Sácale los uno de ahí palos. para Yo allá. le sacara los palos. Sáquenle una foto. Si no se va a dañar. Ya. Yo le sacara todos los palos y le pusiera láminas de este tipo acá, para que soporte y, como dice el marco, acceder acá. Entonces la lámina va a quedar acá, ¿Sabes qué? ¿no es cierto? Y la lámina de madera va a quedar acá. Es decir, tu sistema constructivo no es mixto, sino que voy a explorar ¿con qué? Con estructuras de planos o de paredes portantes, o en el caso de otra cosa, de diafragmas, ¿no es cierto? Si es que son de hormigón, serían como diafragmas de hormigón. Si es que son de hormigón, podrían ser paredes portantes de ladrillo, etcétera, pero como ocupan demasiado espacio y son tan pesadas, no vamos a usar en este caso, vamos a usar elementos mucho más livianos. Nos damos cuenta de que hay otro tipo de sistemas constructivos que son muy livianos y que se hacen como con papel doblado. Si ustedes ven, el papel no resiste nada, así, digamos así. ¿Ya? Si es que está recto, se cae. Si es que yo procedo a doblarle, ¿qué es lo que sucede? Se separa, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo pienso que tú deberías utilizar este tipo de elementos, es decir, elementos que suben y bajan de una manera y que confluyen como las hojas de papel doblado, y así tú no necesitas un grosor muy grande de estos elementos para mantenerse recto, digamos, para mantenerse equilibrado, para hacer un buen soporte. ¿Sí? Eso. A ver, entonces, ¿está claro el tema de la memoria de este? ¿Ya?
Está clarito. A ver, ahora vamos